Amada familia, ya estamos muy pendientes porque ya está a la puerta a la fiesta de Pesaj 2022, este próximo viernes 15 al atardecer, celebrándola junto con Shabbat. Amén. Son las fiestas de la primavera, 3 fiestas seguidas, así es que estamos bien contentos por ello. Vamos a grabar la segunda parte de la importancia del sacrificio de Yeshua. Quedó pendiente esa porción y ya estamos listos para grabarla. Bendito y alabado el Eterno. Oremos. Padre amado, le damos gracias en esta hora porque usted ha sido bueno y nos ha enseñado su palabra. Cada día nos enseña más de su bendita palabra. Su palabra es verdad y su palabra nos hace que andemos en su luz. Amén, aleluya. Y comprendiendo, Padre eterno, el sacrificio de su Hijo, Yeshua HaMashiach. Gracias, Adonai. Gracias, Hashem, Adonai, soberano Rey del universo, por bendecirnos, porque de tal manera nos amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Gracias, Adonai. Háblenos usted en el nombre de Yeshua. Bueno, mis amados, pues la semana pasada, más bien hace unos 3 días tal vez, que se grabó la primera parte, nos quedamos en esta última porción del capítulo 9, verso 13 y 14 del libro a los Hebreos. Así es, nos habla a nosotros, los que estamos regresando a casa. Dice así la escritura: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, mediante el Espíritu, el Ruach eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Amén. Estamos aprendiendo que nuestro Mesías cumplió los 13 sacrificios. Muy bien, y hoy vamos a ver la ofrenda por el enfermo de Tzaraat, traducido lepra, un sacrificio que tenía que ofrecer el que había cometido pecado y que cumplió nuestro Mashiach. Bueno, quiero aclararles que algunos textos que van a salir en las imágenes todavía dicen el nombre en griego de nuestro Mashiach, así que por favor los que ya vamos de regreso a casa pasen por alto eso, porque no hay muchas imágenes en internet. Les pido una disculpa, pero sabemos que su nombre en hebreo es Yeshua. También todas las imágenes, de acuerdo a lo que voy explicando, tal vez no coincidan a la voz, pero ustedes vean detalladamente cada imagen para comprender más el estudio. Amén. En el capítulo 14 del libro de Levítico habla sobre la ley referente a la persona afligida con Zaraat. Dice el verso 2: esta será la ley referente a la persona afligida con Zaraat en el día de su purificación. Será traído al sacerdote, y el sacerdote irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si él ve las llagas de Zaraat sanado en la persona afligida, entonces el sacerdote ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, dice la traducción Kadosh. El Cohen, el sacerdote, ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave, el ave viva, él la llevará con la madera de cedro, el hilo escarlata y las hojas de orégano,
y los mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente. Y rociará a la persona que va a ser purificado del Zaraat 7 veces, y después dejará el ave viva en libertad en un campo abierto. Bien, ya que se presentó entonces ante el sacerdote, si encuentra el Zaraat en la vida de esta persona, lo manda a vivir o morar fuera de la tienda, fuera del campamento, por 7 días. En el día octavo se presenta ante el sacerdote para que lo examine, y así el sacerdote presentar los korbanot, los sacrificios. En esta ceremonia se requiere entonces de 2 aves, ¿verdad? Junto con la madera de cedro, con el hilo de lana teñido en rojo y el hisopo. Una de las 2 aves es sacrificada y se deposita en un frasco o en un recipiente de cerámica de barro con agua viva, agua limpia. Ahí dentro del agua está el ave sacrificada. Luego se toma a la otra ave junto con el hilo de teñido en rojo o de lana roja, algunas traducciones dicen también, y el hisopo. Juntos el pájaro con el cedro, con la lana, el hilo de lana rojo y el hisopo, juntos se sumergen en el recipiente en la sangre, donde está la otra ave ya sacrificada. Y con esta agua mezclada con sangre, se rocía 7 veces sobre la persona que estaba infectada con Zaraá, y después se deja al pájaro o al ave que está viva en libertad. ¿De qué nos habla esto referente al sacrificio de nuestro Mesías Yeshua? Nos habla que Yeshua guardó silencio a los vituperios siendo él inocente. Algo entre las aves, cuando tienen alguna queja, algún problema, siempre los hemos visto como las palomas gorgojean y otros pajarillos hacen sonidos diferentes, pero es que están quejándose de algo. Pues a eso se refiere Isaías 53, que Yeshua guardó silencio, porque todos lo injuriaban y lo acusaban, y él guardó silencio. Dice la palabra que él enmudeció y no abrió su boca, en Isaías 53. Yeshua murió como el ave, el pájaro sacrificado, para que nosotros seamos la otra ave que fue sumergida en su sangre con los otros elementos, para que fuéramos liberados. Las aguas nos hablan de tevilá, de purificación, y también los otros 3 elementos, el hilo escarlata, el hisopo, el madero, se cumplieron en Yeshua. Leamos Mateo 27, 27 y 28. Los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al edificio de mando, y todo el batallón se reunió alrededor de él. Ellos le desnudaron y le pusieron un manto color púrpura. Allí está el cumplimiento del hilo rojo o escarlata. Leamos ahora Juan 19, versos 28 y 29, para ver lo del cumplimiento del hisopo. Repito el texto, Juan 19, 28 y 29. Después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Yeshua, para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo: tengo sed. Allí tenían una vasija con vino barato y ácido, así que mojaron una esponja cubierta
de hojas de orégano en el vino y la pusieron en su boca. Eso fue el hisopo. Y en Juan 19, en el verso 17, allí mismo, habla sobre el cumplimiento de la madera. Llevando la estaca, él mismo salió al lugar llamado la calavera, en arameo Gólgota. Allí puse unas imágenes de la Torá habladas en hebreo y español en el capítulo 14 de Levítico 6, que dice así en la Reina Valera 1960. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Si ustedes observan en la captura que tomé a la Torá, está el verso 6 y empieza con una Aleph y Tab. Hablamos la clase pasada que Aleph y Tab es yo soy el principio y el fin, dijo nuestro Padre, y de Yeshua. Entonces, la primera Aleph y Tab está hablando de la avecilla, el ave, la segunda del cedro, la tercera del hilo, grana color rojo, y la cuarta del hisopo. Cada parte de la limpieza, el corbán, el sacrificio, para ser libres del tzaraat, que es la consecuencia del pecado, aquí nuestro Mesías Yeshua, de acuerdo a los textos que acabamos de leer, él está representando este sacrificio para purificarnos. Nosotros cuántas veces no dejamos de hablar y de preguntar y de decirle cuántas cosas al Padre de muchas maneras, ¿verdad? Pero Él dice que no abrió su boca, Él nos está esperando. Pero fíjense lo que dice más adelante. En cuanto al enfermo de Saraat, que todos somos leprosos sin el perdón de Yeshua, había que afeitarse todo el cabello de la cabeza, la barba y las cejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al afeitarse la cabeza y la barba, estaba eliminando el escuchar y participar de conversaciones del mal, de pensamientos impuros que hacen que la boca a través de las palabras confiese todas esas ideas del mal. También le dice que se rasure las cejas para una manera de decir que eliminara las miradas que son del mal y que buscan el mal. Bueno, Yeshua HaMashiach entregó igual su cabello, su barba, sus cejas, el vello de su cara, pero él no fue afeitado como el leproso de la Metzora, sino que a él, de una manera muy cruel, como dice Isaías 56, entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Y en Juan 19:2 dice, los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de manto púrpura. Y en Isaías 53:7, él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Ahí está cumpliéndose
lo que tenía que hacer el infectado por el pecado y le aparecía ese tipo de llamado lepra, tzaraat, que tenía que ser sacado fuera del campamento y rasurarse, afeitarse, comparado con lo que cumplió nuestro Mashiach para limpiarnos a nosotros de toda infección de tzaraat, de pecado. La manera en que él padeció fue muy cruel. Luego que seamos liberados de la esclavitud, de los pecados, a través de la sangre de Yeshua, nuestro Mesías, lo siguiente es que sean borrados totalmente. Pero hagamos una pausa y revisemos nuestra vida. Si es necesario, también afeitarnos y sacarnos toda esta levadura para presentarnos en Pesaj. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo son nuestras miradas hacia el bien, hacia el mal? Y si Yeshua ya nos limpió, ¿cómo nos vamos a presentar en Pesaj? Muy bien. El 14 del mes de Aviv, el sacrificio del leproso, la Metzorá, cumpliéndose en el sacrificio de Yeshua por ti y por mí, por nuestras familias, a nosotros que éramos leprosos, contaminados totalmente por el pecado, Él nos purificó. Y con el objetivo de darnos una eterna redención. Todo esto tiene que ver con Yom Kippur, la fiesta del perdón. Luego que seamos liberados de la esclavitud de los pecados, sigue que sean borrados los pecados. En Pesaj hay derramamiento de sangre en la puerta. El sacrificio del Cordero del Eterno liberta de la esclavitud del pecado. La sangre de Yeshua debe ser llevada al propiciatorio. Esto fue el primer mes, el día 10 del mes de Aviv. Más el séptimo mes, exactamente 7 meses después, el día 10 se celebra Yom Kippur. Hay derramamiento de sangre en el propiciatorio. La sangre del Cordero de Elohim quita el pecado del mundo. La sangre de Yeshua es derramada sobre el propiciatorio. Repito, la sangre del Cordero de Elohim quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero de Elohim debe ser llevada al propiciatorio en Yom Kippur. En Isaías 55, 8 y 9 dice: Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dice Yud-Hei Vav-Hei. Así como tan altos son los cielos sobre la tierra, así mis caminos son más distantes que tus caminos y tus pensamientos de mi mente. Nosotros en esa tierra podemos medir el tiempo, las horas del día, los días de la semana, los meses, los años. Pero para el Eterno no significa lo mismo nuestro tiempo. Dice que un día para Él son como 1000 años y 1000 años para Él son como un día. Nuestro entendimiento no alcanza a comprender tal magnitud. Todo lo que está escrito en la palabra tiene una dimensión infinita. Así que cada fiesta, cada celebración
no lo podemos comprender, porque nuestros pensamientos no son como los de Él. Mas, sin embargo, Él nos invita a sus fiestas y nos hace participantes del gran plan de amor que tiene para con sus hijos. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, dice: al día siguiente, Johanán, vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Primero, el Cordero lo quita el pecado del mundo. Luego, su sangre lo borra, su sangre lo elimina, su sangre lo perdona. El 14 del mes de Aviv, su sangre fue esparcida en el propiciatorio. Yeshua es el sustituto de toda la humanidad que al derramar su sangre para la expiación de todas las transgresiones o infracciones, cumpliendo al pie de la letra toda la profecía. Luego que seamos liberados de la esclavitud de los pecados, lo siguiente, vuelvo a repetir, es que sean borrados. En Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero cuando el Mesías se manifestó como sumo sacerdote, Cohen Gadol, de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar Kadosh Kadoshim, lugar santísimo, una vez y para siempre, y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo y para siempre. Y en Mateo 27:51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Muy bien, de esta manera nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. Amén. Como dice su palabra que acabamos de leer. Bueno, la siguiente parte del cumplimiento de los sacrificios vamos a leer en Mateo 27:26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Yeshua es azotado el día 14 del mes de Aviv. Leamos Mateo 27 del 25 al 31. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Como les decía, el verso 26 que dice: habiendo azotado a Yeshua. Sabemos que lo que usaban los soldados romanos para estos castigos, allí puse una imagen, pero eran como alambres con púas y látigos
con púas para poder romper la piel de la persona que iban a azotar. A la vez lo hacían 2 soldados, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Al rasgar por los 2 lados o las 2 partes se formaba como esas líneas inclinadas cruzadas formando rombos para desgarrar completamente su piel. De esta manera, al arrancarle su piel, su cuerpo sufría grandes fiebres, deshidratación, pérdida de líquido. También dicen los médicos que hipotermia, porque la piel es el órgano más grande que cubre nuestro cuerpo. Y de esta manera también le dañaron sus riñones y su hígado. En la parte lumbar, que es la parte más vulnerable, donde ya no hay protección de huesos, destrozaron completamente sus entrañas. Los azotes que le dieron en la parte anterior del tórax también le afectó de una manera grande su hígado y fue lesionado y lacerado con los latigazos de alto impacto. Si alguna vez te has preguntado por qué en los sacrificios siempre pedía el Eterno que pusieran sobre el animal la grosura del hígado y de los riñones, es precisamente por el gran sacrificio de Yeshua. Dice Éxodo 29:13, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Un sacrificio completamente para que no hubiera justificación de falta de perdón para nosotros los leprosos. En Levítico capítulo 3 versos 3 al 5. Entonces presentará del sacrificio de bienestar como ofrenda encendida para Yud-Heh Vav-Heh la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, que están en los lomos, y la protuberancia en el hígado, la cual sacará con los riñones. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar con la ofrenda quemada que esté sobre la leña que hay en el fuego, como ofrenda encendida de olor grato a Yud-Heh Vav-Heh. En Levítico 4, 8 al 10 dice, y tomará del becerro para la expiación toda la grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. En Levítico 8:16, después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, grosura del hígado y de los 2 riñones, y la grosura de ellos, e hizo arder Moisés en el altar. Cada vez que nuestra debilidad tiende a pecar o a ofenderse o a preocuparse o a reclamar o a llorar o a quejarnos como los pájaros, las palomas que gorgojean y acusan y están molestas. Recordemos que las entrañas mismas de nuestro Mashiach fueron también como ofrenda
por nuestros pecados. Lo que decía el Padre, que era ofrenda quemada de olor grato al Eterno, para que no quedara el más mínimo detalle de duda o de falta de respeto a su palabra o de tener la dureza de corazón de no presentarse limpio cuando Él se entregó todo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para todavía ponerle algún pero al sacrificio extremo de nuestro Mashiach, cumpliendo los 13 sacrificios para purificarnos, como dice la Torah, y todavía ahora en Pesaj culminar ese sacrificio, porque esto sucedió, los riñones, el hígado, antes de morir. El 14 de Aviv, un día, un memorial por todas las generaciones para celebrarlo como fiesta solemne para Yud Hei Vav Hei, que lo ha establecido como estatuto perpetuo. Y algo muy importante, todo esto que sucedió el día 14 de Aviv, Él se entregó como sacrificio perfecto, no para acercarnos nosotros a Él, sino para Él acercarse a nosotros. Él nos exhorta y nos anima que no nos alejemos de Él. Estar junto con Él es vivir una vida de obediencia y santidad. En Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia y todavía nos dé el regalo de la sanidad. Nosotros fuimos sanados. Bendito es Él. Allí les puse una imagen sobre el horario. En Marcos 15:25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Está el horario hebreo y el horario gregoriano. Y en Lucas 23:44 dice que era como la hora sexta, que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Elohim, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:50, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En Juan capítulo 1, verso 29 y 36 dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 36, y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y en Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora leamos Números 28, del 1 al 8. Habló Yud Hei Vav Hei a Moisés diciendo,
Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardarás, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán a Yud-Hei Vab-Hei, 2 corderos sin tacha de 1 año, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de medida de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Yud-Hei Vab-Hei. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Yud-Hei Vab-Hei en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Yud-Hei Vab-Hei. En esta lectura, los sacrificios diarios, 1 cordero en la mañana y otro en la tarde, todos los días. Y este mismo sacrificio de los 2 corderos sucedió en Pesaj. A la hora 3ª, el cordero de la mañana, la harina, el aceite, su libación, y a la hora 9ª, el otro cordero. Yeshua, a la hora 3ª, es colgado en el madero o en la cruz. Y al mismo tiempo, en el templo, se ofrecía el cordero de la mañana, el día 14 de Aviv. Yeshua muere en el madero, en la cruz, cerca de la hora 9ª, mientras estaba sacrificando el cordero de la tarde. Pero Yeshua muere mientras estaba dando el sacrificio del cordero de Pesaj. Él muere mientras los demás estaban ofreciendo el sacrificio de Pesaj. Él era bajado de la cruz mientras el cordero de Pesaj era preparado para la cena. Yeshua, el Cordero del Eterno, era envuelto en sábanas, mientras que el cordero de Pesaj estaba listo para que todos cenaran. Yeshua fue introducido al sepulcro poco antes de la caída del sol, cuando ya se estaba dando la cena del cordero y las hierbas amargas, y se recibía el día 15 del mes de Aviv para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Solo Yeshua cumplió con los 13 korbanot dados por la Torá en el mismo día, y fue el 14 de Aviv manifestándose como el Corbán de Pesaj. Solamente Él cumplió todo esto. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente en Yeshua HaMashiach, que cumplió con todos los korbanot, sacrificios. Y para corroborarlo, en las imágenes con marcatextos de la Torá, en Números 24:8 dice: 1 cordero ofrecerás por la mañana
y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 2 veces aparece Aleph Tab, el Cordero del Eterno, y enseguida dice la palabra Cordero. Aleph Tab, Cordero. Aleph Tab, el Cordero. Voy a repetir. A la hora tercera, Yeshua colgado en el madero, en la cruz. A la hora novena, Yeshua muere en el madero, en la cruz. El cordero de Pesaj sacrificado al mismo tiempo. El cordero de Pesaj preparado. El cordero de Pesaj listo para la cena. Listo el cordero con las hierbas amargas para entrar en la fiesta de los panes sin levadura. En Lucas 24:44, Yeshua les dijo, a esto me refería, cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos tenía que ser cumplido. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Y ya para terminar, dice Juan 5:45 al 47. Pero no crean que voy a ser yo el acusador de ustedes delante del Padre. ¿Saben quién los va a acusar? Moisés, él mismo, con el mismo que ustedes han contado. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moisés, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Juan 5:45 al 47. Por eso es tan importante estudiar la Torá, leer la Torá, porque Moisés escribió de él. No está abolida la Torá, al contrario. Y solamente viendo la Torá podemos entender el sacrificio excelso, extremo, tremendo que llevó nuestro Mesías Yeshua, el Cordero de Dios, para perdonar nuestros pecados, quitar el pecado ahora en Pesaj y limpiar el pecado en Yom Kippur, preparándonos para estar con Él. Padre eterno, le damos gracias por su bendita palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias por hacernos comprender y entender lo que nos era tan difícil y que vivíamos quejándonos, murmurando en este desierto, en este éxodo, cuando tenemos la ofrenda de olor fragante delante de usted, a su Hijo, nuestro Mesías Yeshua. Por ignorancia, por falta de conocimiento, éramos débiles. Pero ahora, cada vez que entendamos y cada momento que vivamos, ya no vamos a estar ignorantes de la grandeza del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua y el precio tan grande que le costamos. Por eso, usted, aún sus riñones, su hígado, la grosura de su cuerpo, fue de olor fragante por amor a nosotros. ¡Cuánto amor! Le pedimos perdón, Padre, por todo
toda la lepra, toda la zará, todo el pecado que nos tenía en el mundo de oscuridad, en el mundo de las tinieblas, como la imagen que puse al principio de este video, perdidos, sin esperanza, leprosos, contaminados. Padre eterno, cuánto amor y misericordia. Que nos presentemos en obediencia, en santidad, en pureza, en este próximo Pesaj. Y permanezcamos así, Padre eterno, para que honremos ese sacrificio de olor fragante de nuestro Mashiach. Lo honremos en todo. Padre, gracias, le pedimos su bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Padre, gracias. Shalom, shalom para ustedes, felices fiestas, mis amados hermanos. Creo que con esta palabra, purificados, como dice la palabra en Hebreos, que nos presentemos ante el Padre, limpios, aleluya, sin contaminación, delante de su presencia. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual, mediante el Ruaj eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas, para que sirvamos al Elohim vivo. Amén. Felices fiestas. Shalom, shalom. Amén.